Debido a la conquista napoleónica, los españoles perdieron el gobierno de su territorio, lo que no les permitió ocuparse de sus colonias. Los criollos vieron en esta situación la oportunidad de llevar a cabo un plan para lograr la independencia del territorio comprendido por el Virreinato del Río de la Plata. Con la crisis de España causada por la invasión de las tropas francesas, la destitución y el encarcelamiento de Fernando VII, se extendió un levantamiento generalizado en el territorio americano, en cuyas ciudades principales estallaron revoluciones que tenían el objetivo de reemplazar a las autoridades coloniales por juntas de gobierno. En aquellas revoluciones se enfrentaron dos bandos, los patriotas y los realistas. Los patriotas, en su mayoría criollos, consideraban que la prisión del rey Fernando revertía la soberanía del monarca en el pueblo y en base a este principio del derecho castellano, justificaban y apoyaban el reemplazo de los gobernantes coloniales por juntas de gobierno locales a través de la acción revolucionaria. Mientras que los realistas consideraban que debían mantenerse a las autoridades españolas vigentes en América aunque el rey, en ese momento prisionero de los franceses, no pudiera ejercer su gobierno. En 1810, los criollos que querían un gobierno patrio presionaron con un petitorio en el Cabildo el día 25 de mayo para imponer la lista de los que finalmente fueron los miembros de la primera junta de gobierno. Los cabildantes, que querían rechazar el petitorio, lo refutaron afirmando que era muy pequeño el número de personas congregado en la plaza como para que a eso pudiera llamárselo pueblo. Entonces los revolucionarios amenazaron diciendo que hasta ese momento habían actuado con prudencia, pero que si querían pueblo, que podría optar por medios violentos, se podía hacer sonar la campana o tocar generala para congregar a la gente. Por ello los cabildantes, quienes no contaban con medios de resistencia, terminaron cediendo a las presiones de los criollos, reconociendo la autoridad de la Junta Revolucionaria, para evitar actos de violencia. La verdadera presión dirigida a los cabildantes vino de parte de las milicias que estaban formadas por vecinos que acudían voluntariamente a realizar su instrucción, sin descuidar sus tareas, porque generalmente no recibían retribución por sus servicios. Los vecinos eran ciudadanos que habían comenzado a entrenarse para la defensa en las invasiones inglesas, y que quisieron seguir participando de su futuro como nación. Ellos elegían a sus jefes e imponían sus decisiones democráticamente, por lo que su apoyo a la Revolución de Mayo traslucía un apoyo popular importante. La primera Junta de Buenos Aires fue integrada por Cornelio Saavedra, como presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matero y Juan Larrea, como vocales, y Juan José Paso y Mariano Moreno como secretarios. La Junta daba representación a las principales clases sociales. Así el clero estaba representado por Alberti y por Moreno, Paso, Belgrano y Castelli. Por su parte, los militares lo estaban por Saavedra y Ascuénaga. Finalmente, se incorporaba a la Junta Revolucionaria al sector de la burguesía española que los había respaldado con el nombramiento de los comerciantes Larrea y Mateu. La autoridad del virrey había caducado definitivamente, y la Junta Provisional Gubernativa se trasladó al fuerte en medio del entusiasmo popular, mientras se escuchaban salvas de artillería y las campanas de los templos eran echadas a repique. Constituida la Junta Provisional Gubernativa o Primera Junta de Gobierno Patrio, no tardó en manifestarse la sistemática oposición del Cabildo, de la Audiencia y del exvirrey. Estos focos contrarrevolucionarios tenían la esperanza de volver al régimen anterior, confiados en que los diputados provinciales se pronunciarían contra la Junta, de carácter provisional. En Montevideo, Lima, Córdoba, Paraguay y en la Audiencia de Buenos Aires, se apresuraron a reconocer al Consejo de Regencia como autoridad. La Junta de Buenos Aires lo desconoció, diciendo que América no había sido consultada, y procedió a arrestar al exvirrey Cisneros y a los oidores de la audiencia. Y, para lograr que la revolución triunfara, pese a las oposiciones que estaban surgiendo en las mencionadas ciudades, organizaron un ejército regular y redactaron un plan de las operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra libertad e independencia. El Cabildo Abierto del 22 de mayo había dicho que Buenos Aires no tenía derecho a gobernar por sí sola a todas las provincias. Atendiendo a esa condición, la primera junta debió enviar el 27 de mayo una circular a las provincias en la que daba a conocer los cambios en el gobierno que habían sucedido en Buenos Aires, e invitarlas a que enviaran representantes para formar parte del gobierno.
Junto con esta circular, la primera junta envió expediciones armadas para que las provincias no se resistieran a este nuevo gobierno, y para luchar en contra de las posibles reacciones realistas, o sea, de núcleos conservadores que prefirieran seguir bajo el gobierno del virrey español. En Córdoba se encontraron con una contrarrevolución organizada por realistas, entre los que se encontraba el exvirrey Liniers. La Junta ordenó fusilar a los cabecillas, pese a la popularidad que tenía Liniers, para asegurarse el triunfo de la Revolución de Mayo. La expedición siguió su camino hacia el norte y obtuvo la victoria de Suipacha, en el Alto Perú, contra los realistas, que fue festejada en Buenos Aires. También partió una expedición al Paraguay al mando de Belgrano. Esta fracasó porque, si bien los realistas eran pocos, los criollos no quisieron tomar partido por Buenos Aires. Prefirieron gobernarse solos, o en forma de federación, en igualdad de derechos con las demás ciudades, sin depender de ninguna. Finalmente, los revolucionarios comenzaron a tratar de sublevar al pueblo de la Banda Oriental, para luchar en forma conjunta contra los realistas instalados en Montevideo. El gobernador de Montevideo no había querido reconocer a la Junta de Buenos Aires, y recibió, en cambio, al nuevo virrey designado por el Consejo de Regencia para el Río de la Plata, en reemplazo de Cisneros, que había cesado con la primera Junta de Gobierno el 25 de mayo de 1810. Cuando llegaron a Buenos Aires los representantes del interior, enviados por los distintos cabildos de acuerdo con la circular del 27 de mayo, Moreno y sus seguidores no los quisieron aceptar dentro de la primera junta, diciendo que se formaría un poder ejecutivo demasiado numeroso y que eso obstaculizaría la acción del gobierno. Moreno adoptó esta postura probablemente porque temía por la dirección ideológica de la revolución. El interior en general era más moderado o conservador, e iba a perder el poder de decisión dentro de la Junta. Saavedra, quien no estaba de acuerdo con muchas medidas de Moreno, y otros integrantes de la Junta, votaron por la incorporación de los diputados del interior, y con ese ingreso se formó la Junta Grande el 18 de mayo de 1810. Moreno elevó su renuncia, pero no fue aceptada, y en cambio lo enviaron en una misión a Inglaterra. Pero nunca llegó, porque murió en el viaje, a comienzos de 1811. Quien comenzó a liderar este nuevo gobierno, aunque el presidente siguió siendo Cornelio Saavedra, fue el representante de Córdoba, el deán Funes. La Junta Grande colaboró con los orientales que, en enero de 1811 y liderados por José Artigas, habían dado su proclama revolucionaria al adherirse a la Junta de Buenos Aires. Su campaña hizo que en menos de 3 meses casi todo el territorio, excepto la ciudad de Montevideo, estuviera en manos de los criollos. Los morenistas, autoproclamados seguidores de Moreno, formaron en Buenos Aires la Sociedad Patriótica, y presionaban al gobierno para tomar determinadas medidas. El pueblo no aceptó esto, e hizo un movimiento popular el 5 y 6 de abril de 1811 por medio del cual solicitó que se concentrara el mando político y militar de la Junta en manos de Saavedra, que se separara de la Junta a los calificados como morenistas y que se disolviera la Sociedad Patriótica. Estas dos últimas medidas se tomaron. Con respecto a la primera, Saavedra se negó. Los morenistas se encontraron cada vez más disconformes, y aprovecharon la primera ocasión para efectuar un golpe contra el gobierno. La oportunidad se dio cuando, en junio de 1811, el ejército del norte sufrió la dura derrota de Huaqui. El ejército prácticamente se había dispersado, y el presidente Saavedra viajó al Alto Perú a fin de reorganizarlo.